Bueno, bienvenidos a la clase de composición 1 de escritura académica en español 100. Soy Fernando Montenegro, voy a ser su profesor a lo largo de estos 2 meses en este curso en línea, que espero que le saquemos el mayor provecho posible, porque me parece que es una clase esencial, no solamente para aprobar la licenciatura o para continuar con su carrera dentro de la universidad, sino porque me parece que en la escritura académica, aparte de ser un medio, y la escritura en general, aparte de ser un medio a través del cual nosotros expresamos nuestros conocimientos, nuestras reflexiones, etc., es además en sí mismo una forma de producir conocimiento. Y espero que veamos esto a lo largo del semestre. Un poco antes de entrar en materia, les voy a decir un poco cómo va a funcionar la clase a lo largo de este semestre, de estas 8 semanas que tenemos de aquí en adelante, arduas semanas como son cualquier clase en línea, si es que ya las han tomado antes sabrán, ¿no? Existen 8 módulos con 8 diferentes temas enfocados concretamente al desarrollo de la escritura académica, como vemos que es el tema de hoy, que haré una introducción al respecto. Cada módulo funcionará con una intervención mía bastante escueta, bastante corta, bastante esquemática sobre los temas que vamos a ir desarrollando semana tras semana, de unos 8, 10, incluso 15 minutos, en donde hablaré sobre algunos de los temas importantes de ese módulo y también sobre los diferentes ejercicios y actividades que vamos a desarrollar en esa misma semana. Eso por un lado. El objetivo central de la clase es que al finalizar el curso ustedes sean capaces de escribir un ensayo académico solvente, un ensayo académico que respete todas las normas de ortografía, de sintaxis, las reglas también del formato APA, que es el que vamos a usar a lo largo de este semestre, que es el aspecto otra vez formal del ensayo académico, pero que sobre todo ustedes aprendan y desarrollen la habilidad de cómo plantear articulada y solventemente una idea, ¿no? De esto vamos a hablar algunas semanas después, cómo formular una tesis, cómo estructurar realmente un ensayo. Un ensayo no es nada más que una idea, ¿cierto?, que se va sustentando a través del lenguaje, ¿no? Y que siempre tiene o busca un resultado bastante concreto. Entonces, este sería, digamos, el segundo elemento, bueno, quizás el más importante de este curso, es que ustedes puedan escribir ensayos académicos. Pero para esto tenemos algunos otros elementos que debemos considerar. Un ensayo académico no puede ser concebido, no es concebible sin una investigación previa, sin una reflexión previa sobre esa investigación y sobre el tema que nosotros queremos, por supuesto, investigar. Voy a tener un énfasis especial en la ortografía, en la sintaxis, en la puntuación, es muy importante. Vamos a ver cómo el sentido de las cosas puede cambiar gracias a una mala o una buena puntuación, dependiendo, ¿no? Y vamos a ir de igual manera a ver algunas estrategias de escritura que a mi modo de ver son bastante útiles para el momento de escribir un ensayo. Están previstas un par de pruebas, una que tiene que ver con ortografía, otra que tiene que ver con el formato APA. También están previstos algunos ejercicios. Si ustedes revisan el sílabus, se van a encontrar detalladamente con cada uno de los ítems que tienen que desarrollar a lo largo del curso, de ejercicios concretos de las
diferentes etapas o módulos del curso, ¿no? Son 6 ejercicios, y también la participación tanto en los foros como en el Illuminate, ¿no? Que espero que ya todos lo sepamos manejar, lo sepamos manejar. Yo también me incluyo porque me parece que va a ser muy útil, sobre todo en 2 momentos concretos de la clase. El uno en la parte de la ortografía, de tildes y uso de letras, etcétera, y el otro en la parte de los signos de puntuación. Me parece que ahí está un poco la estructura de la escritura, ¿no? Que debemos despejar cualquier duda y estar bastante claro respecto a estos 2 elementos del correcto uso del lenguaje, ¿no? Entonces, para estos ejercicios, los foros del Illuminate me parece que es importante que los tengan en cuenta. Las fechas están establecidas, sesión por sesión, de modo que no hay manera de perderse en, en los ejercicios que vamos a ir realizando a lo largo del curso, ¿no? Cualquier pregunta que ustedes tengan respecto del curso, particular o general, me pueden escribir constantemente al correo aquí en el Desire to Learn, y por favor no duden en hacerlo si persiste alguna pregunta a lo largo del curso. Yo llevo dando este curso ya por algunos años. Es un curso que lo he encontrado además de útil, que no tiene que necesariamente ser demasiado rígido, no necesariamente tiene que ser demasiado dramática la escritura de un ensayo. Ustedes pueden descubrir no solamente que un ensayo es una forma de conocer sobre algún tema que nos puede interesar en nuestras carreras o en la vida en general, sino que incluso puede ser un ejercicio, no sé si divertido es la palabra, pero en todo caso sí muy creativo, ¿no? Que apela a nuestra razón, y vamos a hablar de estas 2 palabras, pero quizá pudiera haber agregado otra en esta lista de apenas 2 palabras, que es de la creatividad. Aunque muchas veces lo que nosotros hacemos es tendemos a pensar es que la creatividad y lo racional y lo académico y lo científico están reñidos, y yo no creo que ese es el caso siempre, ¿no? Voy a un poco agarrarme desde ahí y a dar una breve introducción de lo que vamos a hacer esta primera semana, en la que tenemos previstas 2 lecturas, un artículo del País que recoge algunos testimonios de algunos escritores, escritores en el sentido literario de la palabra, escritores de ficción en general o poetas, que responden a esta pregunta de por qué escribo, ¿no? Que es una pregunta que nosotros también vamos a tratar de responder en los foros que ya están empezando a correr a partir de hoy, a partir de que comience la clase, ¿no? Y vamos a tratar de responder un poco esta pregunta de para qué o por qué se escribe, cuál es la utilidad bastante general de la escritura, y para qué la necesitamos y por qué seguimos escribiendo. Yo creo que vivimos en un mundo en el que cada vez escribimos más, ¿no? Incluso si nos podemos pensar en los índices de analfabetismo, contemporáneos o más actuales, nos vamos a dar cuenta que ya es muy difícil encontrar todavía poblaciones analfabetas o con un altísimo grado de analfabetismo, no que no las haya, seguramente existen, pero sí que es un patrimonio casi universal la escritura, y que además es una forma de expresión, como más o menos todos podemos estar de acuerdo, que es cada vez más cotidiana y que lo utilizamos más. Si no, piensen pues en esta clase mismo a distancia, ¿no? O en las redes sociales, estas plataformas virtuales a las que cada vez estamos más acostumbrados, necesitan de nuestra intervención en la escritura, y eso necesita también de una reflexión, ¿no? En la que no nos vamos a meter muy profundamente, pero sí esta primera lectura nos va un poco a dar algunas
pautas, algunas pistas de por qué la gente escribe, ¿no? Sin embargo, creo que ese tipo de escritura no es necesariamente la que estamos buscando en este curso, ¿no? Sino nos vamos a referir a la escritura académica. ¿Qué características tiene la escritura académica? En una de las lecturas también previstas para esta semana vamos a encontrar algunas características de la escritura académica. Probablemente quisiera empezar diciendo qué no es la escritura académica, de una manera bastante esquemática. Me parece una forma bastante didáctica, por otro lado, para tratar de encontrar alguna respuesta más o menos fija que nos sirva de aquí en lo futuro, para saber en dónde estamos metidos, para saber qué es lo que estamos escribiendo. ¿Qué no es, ¿no es cierto? ¿Qué no es la escritura académica? Evidentemente la escritura académica no es un texto que apele, por ejemplo, a la fe, ¿no? Podemos utilizar algún ejemplo, ¿no es cierto? En la Biblia, por ejemplo. Podemos utilizar cualquiera de los textos bíblicos que conocemos muchísimo, ¿no es cierto? Por ejemplo, el Génesis, en donde se habla del comienzo, ¿no? O incluso se me ocurre este personaje Job, ¿no es cierto? Este personaje que lo pierde todo, ¿no es cierto? Que se va, está totalmente victimizado por la furia de Dios, y que sin embargo persiste en su fe, ¿no? Es un tipo que, a pesar de que le han arrebatado a sus hijos, que ha pasado por un sinnúmero de desgracias y de pestes, persiste en su fe, ¿no? Es un texto, la Biblia, entonces, que no apela a otra cosa que no sea la fe, una parte completamente respetable y activa de nuestra existencia, por supuesto, ¿no? Podríamos tomar el ejemplo de un texto histórico, por ejemplo, que da cuenta de los hechos pasados, ¿no? O de un texto jurídico que tiene una cierta operatividad, o que tiene una cierta forma de comportarse. Incluso si nosotros vamos a un código civil, nos encontraremos con una cierta forma de comportarse del lenguaje, ¿no es cierto? Cualquier tipo de texto jurídico, incluso lo que podemos encontrar en la Biblia, no matarás, no desearás a la mujer del prójimo. Incluso el tono imperativo que se utiliza nos revela para qué funciona, ¿no? La ley, ¿no? La ley está para cumplirse, no está para... Se puede ser interpretada, evidentemente, de diferentes maneras, pero efectivamente está hecha para cumplirse. Un texto poético, vamos a ver un poco la experiencia que está recogida en el artículo en El País mencionado y asignado para esta semana. Vamos a encontrar que existen tantas razones como poetas, ¿no es cierto?, para revelarnos cuál es la razón de esa escritura, cuál es el objetivo, ¿no? La literatura apela a la emoción, la escritura creativa apela a la emoción, ¿no? Y me gustaría mucho que en lo futuro, y vamos a leer algunos textos literarios en este curso, un poco nos demos cuenta de los límites entre lo que hoy voy a llamar escritura académica y otro tipo de escritura. He nombrado algunas, podríamos haber nombrado muchas más, podríamos haber nombrado un texto periodístico. Quizás entre el texto periodístico y el texto académico es donde menos diferencias encontremos, y sin embargo existen. Un texto periodístico tiene la función de informar y difundir esa información de la manera más objetiva posible. Es un término complicado, la objetividad. Pero para ser muy concretos y un poco para abrir esta semana, yo diría que aquello que distingue a la escritura académica y a un texto académico, que es el que no solamente vamos a analizar durante este semestre, sino es el que ustedes van a producir en 2 ocasiones, van a producir 2 textos académicos a lo largo de este curso. La característica fundamental es que es un texto que apela a la razón, ¿no? Un texto que apela a la razón.
¿Qué es la razón? También es una pregunta seguramente de un altísimo contenido, filosófico. Pero vamos a ver que el hecho de que sea un texto que apela a la razón, que apela a la conversación racional, a la argumentación, a la presentación de evidencias, etcétera, no solamente va a ser uno de los elementos más centrales de la academia en sí, de la ciencia, sino que esto va a influir en la manera en que, por ejemplo, nosotros manejemos el lenguaje. No lo vamos a utilizar de una manera coloquial, por ejemplo. Y este es un elemento fundamental. Este texto, el tipo de texto académico, no apela a la fe, no apela a la emoción, no apela a la ley, no apela solamente a los hechos históricos, no apela solo a informar, ¿no? Apela a la razón, a la posibilidad de que a partir de un ensayo académico se pueda entablar una discusión sobre un tema cualquiera, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Este tipo de características que vamos a ir viendo van a estar seguramente planteadas en el examen final, ¿no? Y otra de las características que sí me gustaría mencionar un poco para abrir esta semana nuevamente, y algo que vamos a ver dentro de unas semanas, es la investigación. Un ensayo académico está sustentado y sostenido en la investigación, ¿no? La investigación que tiene que ver con no solamente la búsqueda de fuentes, hay muchísimas otras maneras de investigación, incluso etnográficas, ¿no? Entrevistas, etc. En este caso nosotros nos vamos a centrar en la investigación bibliográfica, y para esto quizás debería mencionar una cuestión fundamental que ampliaré después, que tiene que ver con dónde investigar, cómo investigar. Las fuentes de un ensayo académico no pueden ser disparatadas, tienen que ser fuentes solventes, y vamos a ver las características de esas fuentes dentro de unas sesiones. Pero yo sí quisiera que un poco se queden con estas dos palabras, con estos dos términos, cuando piensen en un ensayo académico, y que en ese sentido busquen diferenciarlo con otro tipo de texto, y ya vayan un poco acomodándose dentro de la materia del curso, que nuevamente espero que les sirva a todos y que podamos también disfrutarlo, ¿no? Hasta la próxima semana.